Recording in progress. Bien, sobre la clase del día de hoy corresponde ya a un grupo parasitario que se va a caracterizar justamente por estar constituido por helmintos que se caracterizan por ser aplanados dorsoventralmente y tener un aspecto foliáceo. Hay algunos ejemplos que ustedes han podido conocer previamente, principalmente en la primera semana del curso, e inclusive lo han logrado visualizar en laboratorio. Este parásito es conocido como fasciola hepática. Sin embargo, dentro de los tremátodos hay otros ejemplos que también tienen importancia médica. Dentro de ellos tenemos a Paragonimus mexicanus y hay un último tremátodo que ha sido incluido el día de hoy que corresponde a las diversas especies realmente del género Equistosoma, sea Equistosoma manzoni la que tiene importancia en el continente americano. Entonces, como características generales, es lo que ha sido mencionado previamente. Ellos son gusanos aplanados dorsoventralmente, por eso se les cataloga como platelmintos. El aspecto es bastante llamativo en el estadio adulto, tiene un aspecto foliáceo o en forma de hoja. Para que ellos se mantengan en el hábitat que se van a localizar justamente, sea en el caso de fasciola hepática a nivel de los conductos biliares, su adhesión o su permanencia en estos puntos va a ser gracias a la presencia de dos ventosas, tanto la ventosa oral como la ventosa ventral. Estas son estructuras de adhesión justamente que permiten que el parásito se mantenga en su respectivo hábitat. Observando otras características generales, podríamos mencionar que ellos sí presentan un sistema digestivo, solo que es un sistema digestivo incompleto. Esto quiere decir que tienen un orificio de entrada que justamente está rodeada con la ventosa oral, se forman ya lo que es la faringe, hay una bifurcación permitiendo así la formación de los ciegos intestinales, solo que estos ciegos intestinales no tienen un contacto o un punto de salida, por lo cual se le cataloga como un sistema digestivo incompleto. Asimismo, dentro de las características que podríamos resaltar con relación a los tremátodos es que ellos son hermafroditas. No va a haber un ejemplar hembra o macho, al menos generalmente cuando hablamos de hermafroditismo en el grupo de los tremátodos, es usual únicamente encontrar un ejemplar que va a estar presentando tanto las estructuras reproductivas masculinas como femeninas. Pero a pesar de ello, hay algunas excepciones y esto principalmente va a suceder con las especies del género Equistosoma. Sobre el ciclo, ellos presentan un ciclo heteroxeno. Nosotros vamos a dar una importancia claramente al ser humano. El ser humano va a actuar como hospedero definitivo para todos los tremátodos que van a conocer el día de hoy. Esto quiere decir que el parásito alcanzó su estadio adulto en nosotros y se está reproduciendo sexualmente, permitiendo así la formación de los huevos. Y los huevos van a ser eliminados según la localización del parásito. Por ejemplo, cuando hablamos de fasciola hepática, los huevos pueden ser detectados en la materia fecal. Y estos huevos, cuando son eliminados con las heces, sí o sí tienen que caer en contacto o entrar en contacto en esta oportunidad con colecciones acuáticas y particularmente con los tremátodos que vamos a conocer el día de hoy. Todos ellos van a realizar parte de su desarrollo en colecciones acuáticas de agua dulce, sean ríos, lagos o riachuelos. Una vez que el huevo entra en contacto con estas colecciones acuáticas, dentro del huevo se va a formar una larva conocida como la larva miracidio. Esta larva es ciliada, la presencia de los cilios permite que se movilice en el ambiente acuático para buscar a otro hospedero que en esta oportunidad van a ser los caracoles. Y los caracoles van a actuar como hospederos intermediarios. Puede ser único o de repente el primer hospedero intermediario del parásito, dependiendo claramente de la especie. ¿Qué es lo que va a suceder en los caracoles? Bueno, ingresó el miracidio, penetra el pie del caracol y se va a ir reproduciendo asexualmente. Va a formar el estadio larvario de esporoquiste, seguido de redia,
para permitir, por último, la formación de las cercarias. Pero hay otros tremátodos, como sucede con las especies del género Equistosoma, que a partir del esporoquiste ya se puede dar la formación de las cercarias. Estas cercarias son estadios larvarios también del parásito, son eliminados en gran cantidad, emergen del caracol. ¿Y qué es lo que podría hacer la cercaria? Cuando hablamos de Schistosoma manzoni, esta cercaria ya tiene la capacidad de poder penetrar la piel del ser humano, entonces va a ingresar por la vía cutánea y el estadio infectivo directamente ya sería la cercaria. Pero hay otros tremátodos que van a buscar un segundo hospedero intermediario, como sucede con Paragonimus mexicanus. En Paragonimus mexicanus, por ejemplo, ¿quién actuaría como segundo hospedero intermediario? Serían los cangrejos de río, ríos presentes también en lagos. Y en el caso de fasciola hepática, la cercaria lo que hace es salir justamente del caracol, pero tiene una preferencia de enquistarse en vegetales de tallo corto, vegetales tallo corto y principalmente acuáticos. Entonces el ser humano de repente ingirió vegetales, sea la lechuga, el berro, que tienen una gran importancia para fasciola, va a contener en esta oportunidad el estadio infectivo conocido como metacercaria. Y lo mismo sucedería para Paragonimus mexicanus, siendo en este caso los crustáceos que van a contener al estadio infectivo. En el primer punto vamos a abordar lo que corresponde a la fascioliasis. Entonces, cuando hablamos de la fascioliasis, a nivel mundial se conocen dos especies de gran importancia, fasciola hepática, fasciola gigántica, pero nosotros vamos a enfocarnos en la primera de ellas, justamente con fasciola hepática y principalmente porque tiene una importancia epidemiológica en el continente americano. Más aún en nuestro país porque es catalogado también como una infección parasitaria endémica. Cuando hablamos de fasciola hepática, es bueno tomar en cuenta de que este parásito es propio de los animales herbívoros, sea la vaca, ovejas, cabras, también se ha detectado en cuyes y en cerdos. Y accidentalmente el ser humano puede adquirir la infección justamente de este parásito. Pero nosotros vamos a actuar como un hospedero definitivo accidental, por lo cual también tengan en cuenta que la fascioliasis va a ser catalogada como una zoonosis parasitaria. Por el nombre ustedes ya van a saber dónde es que se va a desarrollar o dónde es que van a ser encontrados los estadios adultos a nivel hepático, pero específicamente a nivel de los conductos biliares. Ahí el parásito alcanza su estadio adulto, se va a ir reproduciendo sexualmente, permitiendo posteriormente la formación de los huevos, los cuales pueden ser detectados en la materia fecal. Sobre el tamaño del parásito, este puede ir variando de 2 a 3 centímetros de longitud, pero ya se ha visto algunos casos también un tanto extremos, pero se han visto ejemplares de fasciola de 5 o 6 centímetros de longitud. Observando las características, ustedes ya han podido ver en la primera semana de práctica, tiene un aspecto foliáceo, el estadio adulto. En la parte anterior llama la atención una pequeña saliencia que es conocida como el cono cefálico, lo que se está señalando aquí en el puntero. En el cono cefálico está justamente presentes tanto la ventosa oral, aquí en este punto más extremo del cono cefálico, y ya casi en la terminación del cono se localizaría la ventosa ventral. Ya sobre las estructuras reproductivas, tanto masculinas como femeninas, suele llamar la atención que tienen un aspecto ramificado. Aquí en la imagen lo que está en verde corresponde a las glándulas vitelógenas, que estas permiten justamente la formación de la cáscara de los huevos. En el ciclo biológico, ¿cómo es que el parásito ingresa al ser humano? El ser humano, para que adquiera la infección, lo que va a hacer es ingerir principalmente vegetales acuáticos de tallo corto, y en ellos se va a encontrar el estadio infectivo conocido como metacercaria. Pero hay otro mecanismo de transmisión que es mediante la ingesta de aguas contaminados también con ese estadio del parásito. Pero recuerden que de los dos que han sido mencionados, el principal es la ingesta de vegetales contaminados con la metacercaria. Una vez que ingerimos el vegetal conteniendo la metacercaria, tengan en cuenta que esta metacercaria tiene una cubierta que lo va a ir protegiendo justamente al parásito. Ingerimos la metacercaria, va a pasar por el estómago, sufre la acción de los jugos gástricos, la cubierta se va a degradar y va a permitir la liberación del estadio inmaduro de fasciola hepática. Pero recuerden que al final el parásito sí o sí necesita alcanzar los conductos biliares. ¿Ustedes cómo creen que llega a los conductos biliares?
¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes que podría estar pasando? ¿Cómo es que el parásito llega a los conductos biliares si nosotros lo hemos ingerido, ingresó por vía oral, pasó el estómago, ya está el intestino delgado, pero ¿cómo alcanza los conductos biliares? Si es posible, vayan analizando esa ruta que podría ejercer el parásito, ¿no? Para finalmente poder alcanzar los conductos biliares. Bien, nosotros ya hemos mencionado que para adquirir la infección vamos a ingerir esta metacercaria, va a perder su cubierta, está a nivel ya del intestino delgado, y lo que va a hacer el parásito es atravesar la pared intestinal, pero no vayan a pensar de que el parásito alcanza los conductos biliares o va a llegar al hígado en esta oportunidad mediante la vía sanguínea, sino que lo va a hacer atravesando la pared intestinal, cae al peritoneo, tiene que alcanzar la cápsula de Gleason para posteriormente ir arrastrándose por el parénquima hepático y finalmente instalarse a nivel de los conductos biliares. Durante ese proceso, denominado también como la fase de migración o invasión del parásito, estaríamos hablando ya de la fase aguda de la fascioliasis, que demora más o menos de 2 a 3 meses como una referencia. Y una vez que el parásito alcanzó los conductos biliares, ya se va a transformar en el estadio adulto y se va a empezar a reproducir sexualmente. Y a partir de ese momento nosotros damos inicio a la fase crónica de la infección, por lo cual en la fase crónica ya pueden ser detectados los huevos en la materia fecal. Esta persona que esté infectada, lo que está haciendo es eliminar ya los huevos operculados, ustedes ya los han conocido en laboratorio, que su tamaño puede ir variando de 120 a 150 micras. Solo tengan en cuenta que estos huevos, cuando son eliminados, todavía no son maduros, no han desarrollado una larva interna. Entonces, sí o sí necesitan caer en una colección acuática para continuar su desarrollo. Y estando en el ambiente acuático, se va a transformar internamente ya o se va a ir formando la primera larva conocida como la larva miracidio. Esta larva miracidio, recuerden que es una larva ciliada. Los cilios le permiten nadar en el ambiente acuático para poder buscar al caracol. Y una vez que ingresa al caracol, se va a empezar a reproducir asexualmente, formando así otros estadios larvarios: el esporoquiste, la redia y la cercaria. Y la cercaria es la que emerge del caracol, nada en el ambiente acuático y, como hemos indicado, tiene una preferencia por enquistarse en vegetales de tallo corto. Pero si no se da esto, si tal vez la cercaria no se ha enquistado en una superficie sólida, lo que va a hacer es enquistarse en la superficie del agua y posteriormente cae al fondo de esta colección acuática. Y quién sabe, hayan personas que ingieran estas aguas debido a que esa es la única posibilidad justamente de poder obtener este recurso, pero no toman en cuenta que podría estar contaminada también con las metacercarias de este parásito. Con respecto a los caracoles, ustedes se van a percatar que para los tremátodos siempre van a participar caracoles como hospedero intermediario, sea único como sucede con Fasciola, y al menos para este parásito lo más llamativo es que se han reconocido caracoles que son específicos de una familia, de la familia Ligneidae. Y tenemos especies de importancia aquí en nuestro país correspondiente a Lignea viatis y Pseudosucinia columela. Sobre la transmisión, tengan en cuenta que hemos indicado que hay un principal mecanismo de transmisión, que va a ser la ingesta de vegetales acuáticos de tallo corto. Y aquí en nuestro país hay uno que se termina considerando como un factor de riesgo muy importante, que es la ingesta del berro. No sé si ustedes habrán escuchado anteriormente, habrán visto en supermercados porque también es comercializado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el berro? El berro popularmente es conocido porque tiene un alto contenido de vitaminas y minerales. Es bastante consumido en el interior de nuestro país, pero como hemos indicado, ya es comercializado en diversas regiones del territorio peruano.
Pero como están viendo aquí la imagen del lado derecho, en la parte superior, ¿dónde es que está creciendo el berro? Está creciendo directamente en las colecciones acuáticas, está sumergido. Puede haber caracoles justamente que estén eliminando las cercarias y estas se van a enquistar justamente en el berro, permitiendo así el desarrollo de la metacercaria. Y el mayor problema que tenemos es que esta metacercaria no se va a eliminar con el lavado. Está bien incrustado, adherido al tejido vegetal, por lo cual la medida de prevención sería únicamente evitar el consumo de vegetales crudos. Tal vez llevarlo a una cocción sería lo favorable, pero termina perdiendo algunos nutrientes. Entonces, lo ideal es que sea evitar el consumo de vegetales crudos. Otra medida, tal vez como un control o prevención, es que se viene utilizando lo que es el cultivo hidropónico del berro, justamente para evitar el contacto con caracoles que estén contaminados con el parásito. Entonces, en la transmisión también podríamos indicar que hay vegetales, otros vegetales que también se han visto infectados con este parásito. Dentro de ellas, las lechugas a veces pueden estar sumergidas, contaminadas con la cercaria, favoreciendo así que la metacercaria se desarrolle en el tejido vegetal. A la vez, también se ha indicado la presencia de metacercarias en la alfalfa. Ustedes saben que aquí en nuestro país se consume, sea para la elaboración de bebidas verdes, que se ha puesto de moda en los últimos años, puede estar contaminada con la metacercaria, y de igual forma mediante el consumo del emoliente, que a veces les terminan agregando el extracto de la alfalfa. Y por último, hay algo que también ha llamado la atención particularmente en este año, y es lo siguiente, que en nuestro país, no sé si ustedes habrán visto el consumo del chocho, el tarwi, es bastante conocido en lo que es la parte central de Lima y es bastante comercializado. Es frecuente ver personas que están vendiendo el chocho o tarwi, pero hay un detalle de que para ser consumido, las personas necesitan dejar remojado al tarwi en el agua por días para poder retirar el amargor que presenta el tarwi. Y en el interior de nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Debido a que las personas no tienen un acceso al agua directo tal cual, ¿no? Lo dejan sumergiendo en las colecciones acuáticas y ahí se pueden contaminar justamente con la metacercaria de este parásito. E inclusive ya hay regiones de nuestro país que son endémicas para fascioliasis y que están haciendo el control justamente de este alimento. En la parte epidemiológica, ustedes están observando que tiene una gran importancia aquí en el continente americano y damos un énfasis también a Perú porque, como ha sido mencionado anteriormente, es catalogado como una zona endémica para esta parasitosis. Pero de todos ellos, claramente Bolivia tiene una gran importancia, principalmente por el consumo de vegetales de tallo corto. Aquí en nuestro país, al menos hasta el 2007, ¿qué es lo que nosotros conocíamos? Que había reportes en diversas regiones bastante elevadas, como están viendo, tomando como referencia el comercio de estos vegetales contaminados con la metacercaria, y hasta ese año se había detectado 17 departamentos reportando casos de fascioliasis. Pero ya como una pequeña actualización reciente que se tuvo entre 2018 y 2021, esto se ha ampliado, presentando ahora 21 departamentos que reportan fasciola hepática. Hablando ahora directamente sobre la infección que causa este parásito, ¿cómo es que va a llegar justamente a los conductos biliares? Desde la ingesta de la metacercaria hasta la llegada a los conductos biliares, eso es conocida como la fase invasiva o aguda de la fascioliasis, que va a ser justamente realizada por el estadio juvenil o inmaduro de este parásito. Hemos indicado que el parásito, ¿qué es lo que hace? Nosotros al adquirir la infección vamos a ingerir claramente la metacercaria, pierde su cubierta, se libera el estadio juvenil o inmaduro, pero esta va a estar localizada a nivel del intestino delgado. Pero para llegar a los conductos biliares, ¿qué es lo que va a hacer el parásito? Necesita atravesar la pared intestinal, cae al peritoneo, alcanza la cápsula de Gleason, posteriormente se va a ir arrastrando en el parénquima hepático para finalmente localizarse a nivel de los conductos biliares. Tomando como referencia que el parásito va a empezar a arrastrarse, a migrar justamente, durante esa migración, Fasciola
lo que va a hacer es alimentarse claramente de células como los hepatocitos, eritrocitos, y a su vez va a ir generando un daño principalmente, ¿por qué? Porque se ha podido evidenciar que la forma inmadura o juvenil del parásito presenta microespinas en su tegumento. Entonces, eso va a generar un proceso inflamatorio. A la vez, se pueden formar puntos hemorrágicos o pequeños accesos a nivel del hígado. Y debido al daño, con el pasar de las semanas, se va a ir dejando un rastro de tejido conjuntivo fibroso. En otros reportes también se ha podido evidenciar de que podría desencadenar la lesión en vasos sanguíneos intrahepáticos y esto podría resultar en una necrosis parcial o total de los lóbulos hepáticos. ¿Cuánto es que demora la fase invasiva o aguda de la fascioliasis? Esto puede ir variando de 2 a 3 meses, pero tengan en cuenta que esto es desde la ingesta de la metacercaria hasta la llegada del parásito a los conductos biliares. Con respecto a la fase crónica, ya el parásito está a nivel de los conductos biliares, se ha transformado al estadio adulto y como hemos indicado, este parásito en su tegumento presenta microespinas. Entonces, el estadio adulto de fasciola está bien adherido por la acción de sus dos ventosas, la ventosa oral y la ventosa ventral, pero a su vez en su tegumento presenta microespinas y el parásito va a estar en constante movimiento y esto va a desencadenar irritación a nivel del endotelio permitiendo así una hiperplasia epitelial. Pero va a haber una reacción justamente por parte de nuestro organismo tratar de curar estas lesiones, una reacción de tipo cicatricial, y esto va a desencadenar la presencia de concreciones en los conductos, el enrojecimiento de las paredes y también deposiciones de calcio. La luz justamente de los conductos se va a ver disminuida. Esto va a también conllevar a una disminución del flujo biliar que en algunos casos podría desencadenar cirrosis e insuficiencia hepática. Con respecto al diagnóstico en la fase aguda, tengan en cuenta que el parásito lo que está haciendo es migrar a nivel del parénquima hepático. Entonces, no hay forma que ustedes soliciten una muestra de heces de un paciente que se encuentre en la fase aguda de la fascioliasis, por lo cual las únicas metodologías que podrían ser aplicadas, al menos en la fase aguda, vendrían a ser las pruebas inmunológicas. Es justamente buscar anticuerpos que se han formado frente al parásito, sea la prueba de ELISA, el Western blot o la prueba del ARCO2. Ya en la fase crónica, el parásito está instalado en los conductos biliares, ya es adulto, se está reproduciendo sexualmente y hay formación de los huevos, y estos huevos pueden ser detectados en la materia fecal. Pero como hemos indicado, este parásito no es propio del ser humano, sino de herbívoros principalmente. Y en las infecciones en el hombre, ¿qué es lo que suele llamar la atención? Que la cantidad de huevos que son eliminados en la materia fecal son bastante bajos, por lo cual a veces tenemos que recurrir a otras muestras para poder detectar al huevo de este parásito. Dentro de ellos, el drenaje biliar o el contenido duodenal. Y en caso no se han encontrado estos huevos, se podría complementar el diagnóstico con las pruebas inmunológicas. Sobre el huevo, ustedes ya lo han observado anteriormente, un huevo de tipo o de forma elipsoidal, presenta un opérculo y el tamaño va a ir variando de 120 a 150 micras. Cuando hablamos de la presencia de fasciola hepática en el ser humano, recuerden que ahí vamos a dar una importancia claramente a los conductos biliares. Es el hábitat, es el lugar favorable para su desarrollo, pero debido a la fase invasiva o la migración que realiza el estadio juvenil o inmaduro de fasciola, este podría alcanzar otras regiones, como el tejido subcutáneo de la pared abdominal, puede también detectarse a nivel pulmonar. Hay casos justamente relacionados con la presencia del parásito a nivel cerebral o muscular y también a nivel del sistema urinario. Pero esto se debe a una migración errática que presenta el estadio juvenil o inmaduro de fasciola hepática, siendo catalogados también como localizaciones ectópicas. Y en algunas regiones del mundo, ¿qué es lo que sucede? Debido a las costumbres, ellos tal vez pueden estar ingiriendo hígado crudo, sea de ovejas o de cabras, pero ellos no se percatan que pueden estar contaminadas con los estadios adultos o inmaduros de fasciola hepática.
Y si nosotros ingerimos el hígado crudo, ¿qué podría suceder? Recuerden que ellos presentan dos ventosas, les ayudan en el proceso de adhesión. Si ingerimos este hígado crudo, el parásito se puede quedar bien fijo a nivel de la faringe. Y también tengan en cuenta de que presenta microespinas en su tegumento. Entonces va a estar en constante movimiento, va a ejercer una irritación a nivel de la faringe. Y todo ello es conocido como el síndrome de Halson. Con respecto al tratamiento, sigue siendo catalogado la primera elección para el tratamiento frente a la fascioliasis es el uso del triclavendazol. Bien, ahora pasamos a otra infección parasitaria causada por tremátodos, en esta oportunidad catalogado como la paragonimiasis. Cuando hablamos de la paragonimiasis, son diversas las especies que van a tener importancia médica. A nivel mundial se conocen 10 especies. Inclusive la más importante en el continente asiático viene a ser Paragonimus westermani, y quién sabe si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica se van a percatar que la mayoría de las referencias están relacionadas con esa especie. Pero la especie que tiene importancia para nosotros corresponde a Paragonimus mexicanos. Hace algunos años se colocaban los libros o en artículos como Paragonimus peruvianus, pero hay investigadores que están proponiendo, han colocado una hipótesis de que hay una sola especie la que se encontraría en Ecuador, en Perú, parte de Colombia y Brasil. Pero esto por el momento se mantiene como una hipótesis. Hay necesidad de hacer estudios moleculares para poder verificarlo. Y por el momento vamos a denominarlo como Paragonimus mexicanos. Este parásito también es propio de animales y principalmente animales silvestres, sean felinos, la zarigüeya, entre otros carnívoros. Con relación al hábitat, en esta oportunidad estamos frente a un parásito que se va a localizar a nivel del parénquima pulmonar. Ven aquí el estadio adulto obtenido en fresco, donde en la parte más oscura se ven unos conductos correspondientes a los ciegos intestinales. A su vez, también va a presentar dos ventosas, ventosa oral, ventosa ventral. Muchas veces en la práctica hay estudiantes que consultan cómo podrían diferenciar lo que es fasciola de paragónimos. Muy aparte, claramente, de tomar como referencia el hábitat del parásito, el otro aspecto vendría a ser la distancia que hay entre las ventosas. Para fasciola hepática era bastante corta la distancia entre la ventosa oral y la ventosa ventral, en comparación de Paragonimus, donde la distancia es mayor. Casi la ventosa ventral se localiza en la mitad del cuerpo del parásito. Y otro aspecto que es tal vez un poco más profundo es observar las estructuras reproductivas, que en Paragonimus tienen un aspecto lobulado, a diferencia de Fasciola que tiene un aspecto ramificado. Mediante estudios de microscopía electrónica también se ha podido visualizar que este parásito en su tegumento presenta microespinas que se asemejan a unas escamas como están viendo aquí en el puntero. Y ya sobre el tamaño, el parásito puede ir variando entre 1 a 2 centímetros de longitud. En nuestro país, ¿qué regiones tendrían importancia? Aquí el principal, bueno, hace algunos años era la zona donde se reportaba mayor número de casos, corresponde a Cajamarca, por eso lo hemos colocado aquí en rojo, pero hay otros departamentos también donde se han reportado algunos casos, sea a nivel de Cusco, en la región andina de La Libertad, principalmente con frontera con Cajamarca, en San Martín y Amazonas. En el ciclo biológico, para este parásito también el estadio infectivo es conocido como metacercaria, pero ¿dónde va a estar presente la metacercaria? Para fasciola indicamos que es ingesta de vegetales de tallo cortos contaminados con la metacercaria o el agua de forma secundaria o de forma ocasional. Pero para Paragonimus, sí o sí, nosotros tenemos que ingerir crustáceos que van a estar contaminados con este estadio infectivo. Y la metacercaria puede estar presente en el hepatopáncreas del crustáceo o en la región blanda, que es justamente lo que consumimos nosotros, quién sabe, a través de un ceviche. Pero sí lo que sí podríamos dejar en claro en este momento que estos cangrejos son de ambiente de agua dulce. No se vayan a confundir que los cangrejos de ambiente marino, sí o sí para Paragónimos son crustáceos de agua dulce, es decir, aquellos cangrejos que pueden ser obtenidos de riachuelos, ríos o lagos.
Una vez que ingerimos la metacercaria, nuevamente va a ser ese proceso de avanzar por el estómago, caer al intestino. Pero una pregunta que podríamos colocar en este momento es, ¿cómo es que el parásito llega al pulmón? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo llega? ¿Cuál podría ser una posible ruta de migración que está haciendo el parásito? ¿Alguna idea, tal vez? Eso también evalúen, quién sabe, más adelante los docentes les pregunten cuando hablen de fasciola, sea de Paragonimus, cómo es que los parásitos llegan a su hábitat, ¿no? Que hay un proceso de migración que va a ejercer el estadio inmaduro juvenil de estos tremátodos. En el caso de Paragonimus, sabemos que el parásito llega justamente a nivel del intestino y también va a atravesar la pared intestinal. Inclusive como una referencia, el tamaño son casi 0,5 centímetros, sí, como un tamaño de referencia. Entonces, durante ese proceso también generaría un daño a nivel de la pared intestinal, pero sí o sí necesita atravesar la pared intestinal, cae a la cavidad peritoneal, pero en esta oportunidad recuerden que el parásito se localiza a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué más necesitaría atravesar? Necesitaría atravesar el diafragma, la cavidad pleural, para por último alcanzar el parénquima pulmonar. Durante su migración, esto también puede ir variando de 2 a 4 meses. Eso sería la fase aguda de la paragonimiasis y una vez que se localiza a nivel del parénquima pulmonar, da inicio a la fase crónica de esta infección parasitaria. Otra pregunta que ustedes podrían formularse o quién sabe buscar posteriormente sería la siguiente. Sabiendo que el parásito está a nivel pulmonar, ¿qué muestra biológica sería importante para realizar el diagnóstico? ¿Dónde ustedes podrían encontrar los huevos? Porque sabiendo que el estadio adulto de Paragonimus se localiza a nivel del parénquima pulmonar, ahí va a ir formándose los huevos. ¿Dónde o en qué muestra ustedes podrían encontrar estos huevos? Estando a nivel pulmonar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se le viene a la mente? Esa puede ser también una pregunta de examen teórico. Entonces, en esta oportunidad recuerden que está a nivel pulmonar, en el esputo pueden ser detectados los huevos. Y estos huevos también van a ser operculados. Pero en algunas oportunidades, tengan en cuenta que va a suceder lo siguiente. La principal muestra biológica para detectar a los huevos va a ser el esputo. Pero sabemos que hay personas que se pueden tragar el esputo y por dónde es que van a salir los huevos a través de la materia fecal, por lo cual la principal muestra va a ser claramente el esputo y de forma secundaria las heces. Pero estando en las heces sí podría generar un pequeño problema porque al observar huevos operculados uno se podría confundir, ¿no? Sea con fasciola u otros parásitos que se caracterizan por presentar opérculo. Pero el tamaño del huevo de Paragonimus puede ir variando de unos 60 a 80 micras de longitud. En el caso de Paragonimus, este huevo cuando es eliminado por el hospedero definitivo, siendo el ser humano un hospedero definitivo accidental, también van a ser huevos no embrionados. Esto quiere decir que no han desarrollado la larva conocida como larva miracidio. Sí o sí necesitan caer a una colección acuática, sea un río, un lago, un riachuelo, para continuar su formación. Entonces, una vez que se formó el miracidio, sale del huevo, eclosiona del huevo y va a necesitar buscar a su primer hospedero intermediario, que es un caracol. Caracoles de la familia Hydrobidae. Y particularmente damos una importancia a las especies de Arvapirgus, ya que mediante estudios epidemiológicos son los principales caracoles que actúan como el primer hospedero intermediario para Paragonimus mexicanus aquí en nuestro país. Como logran observar aquí en la imagen, claramente los caracoles van a actuar ahí como un primer hospedero intermediario, pero hay un segundo hospedero intermediario que en este caso corresponde a los crustáceos. En ellos se va a formar la metacercaria. Una vez que la cercaria entró en contacto con el crustáceo, ingresa y se va a transformar en el estadio infectivo conocido como metacercaria.
Aquí en nuestro país, al menos de los principales crustáceos, damos una importancia a los cangrejos del género Hipolibocera. Entonces, al hablar de la paragonimiasis, hemos indicado lo que es la fase aguda, la fase crónica, fase aguda relacionada con la migración justamente del parásito. Ustedes ya han escuchado cuál va a ser la ruta de migración. Ingresó por la vía oral, cae a nivel del intestino, intestino delgado, atraviesa la pared intestinal, cae a la cavidad peritoneal, pero sí o sí, para alcanzar el parénquima pulmonar, tendría que atravesar el diafragma, atravesar la cavidad pleural, para por último ya llegar a su hábitat, a su punto final y transformarse en el estadio adulto. Pero durante este proceso, también el parásito puede permitir la formación de puntos hemorrágicos, pequeños accesos, más aún dependiendo claramente de la cantidad de metacercarias que haya ingerido la persona. Y ya estando en la fase crónica, los adultos, ¿qué es lo que podrían desencadenar? Desencadenar la formación de quistes fibrosos que contienen un material necrótico y en ese material necrótico se podría detectar la presencia de los huevos. La forma usual, al menos de poder detectar al parásito o de lo que se ha podido hacer mediante estudios experimentales, es que se forman estos quistes albergando entre 2 a 4 estadios adultos del parásito. Un parámetro que también podríamos utilizar principalmente al hablar de una infección parasitaria a nivel pulmonar sería la detección de los cristales de Charcot-Leydig. Recuerde que siendo una infección por un helminto, hay un aumento de los eosinófilos. Estos eosinófilos pueden verse destruidos justamente por la acción del parásito y van a liberar su contenido, los cuales permiten la formación de los cristales de Charcot-Leydig. Y a su vez, también este parásito puede presentar migraciones erráticas, pudiendo ser detectado justamente a nivel subcutáneo o a nivel cerebral. En las formas ectópicas, ¿no?, de la paragonimiasis, una de ellas que tiene importancia claramente vendría a ser la forma cerebral, pero como ven aquí en la imagen, ¿qué estadio del parásito podría desencadenar una paragonimiosis cerebral? Sería el estadio del huevo. Tal vez durante la expectoración constante, más aún, se puede dar la ruptura de algunos vasos. En ellos pueden ingresar los huevos y posteriormente llegar a nivel cerebral, lo cual puede estar asociado con una meningitis, cuadros convulsivos y acompañado de fiebre y vómito. Y con respecto a la forma subcutánea de la paragonimiasis, en esta oportunidad va a ser producida por el estadio juvenil o inmaduro del parásito. Se forman unos pequeños nódulos, principalmente en la región abdominal, del muslo y a nivel de la ingle. Dentro de las manifestaciones, bueno, tengan en cuenta que hay un proceso migratorio que realiza la forma inmadura de este parásito. Entonces, hemos indicado que sí o sí necesita atravesar la pared intestinal. Y esto va a estar relacionado con el dolor abdominal, también con diarrea, puede generar justamente también urticaria, fiebre. Y ya por último, atravesando el diafragma y alcanzando justamente el parénquima pulmonar, podríamos indicar la manifestación de dolor torácico. Y una tos, solo que en esta fase de la infección corresponde a una tos seca, en comparación a la fase crónica, que la tos es del tipo productivo, y en la expectoración puede estar acompañado de sangre. Inclusive la expectoración suele ser un poco diferencial en comparación a otras infecciones porque tiene un aspecto achocolatado. Por ejemplo, para la tuberculosis es un rojo vivo bien fuerte. Con respecto al diagnóstico, ustedes ya teniendo como referencia cuál es el hábitat de este parásito, se localiza a nivel pulmonar. Entonces, la primera muestra que ustedes considerarían para justamente encontrar un estadio muy importante de este parásito va a ser el esputo. En él ustedes observarían un huevo operculado, que su tamaño puede ir variando justamente de 60 a 80 micras. Pero hay otras muestras que claramente podrían auxiliar en el diagnóstico. Dentro de ellos el aspirado pulmonar, el derrame pleural o la biopsia, pero con respecto a la biopsia, al menos lo que se está indicando aquí en la imagen, que inclusive es lo que van a poder visualizar en la práctica, se han obtenido mediante estudios experimentales en animales de laboratorio. Y otro detalle, que el esputo puede ser tragado justamente por la persona,
Y de forma secundaria, el examen parasitológico de heces puede ser útil para poder realizar el diagnóstico. Pero tengan en cuenta que esto podría generar un poco de confusión, porque al ser un huevo perculado, ustedes podrían pensar que se trata de fasciola hepática, por lo cual sí o sí tendrían que hacer la medición de los huevos para poder distinguirlos. En caso no sea detectado el huevo, ahí sí podrían ser complementado el diagnóstico con las pruebas inmunológicas, sea la prueba de ELISA o el Western blot. Sobre este artículo, al menos en esta oportunidad, lo he colocado así en forma de resumen. Quién sabe, alguno de ustedes lo pueda leer con detalle en su tiempo libre. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí en nuestro país, nosotros claramente damos una importancia, la tuberculosis tiene una amplia distribución, pero el detalle que podríamos tomar en cuenta leyendo este artículo es lo siguiente, de que al hablar de infecciones a nivel pulmonar, no son únicamente producidas por la tuberculosis, hay otros agentes infecciosos, dentro de ellos las especies justamente de Paragonimus. Y es particularmente lo que sucedió en ese trabajo. Ellos detectaron un paciente que ya tenía años con problemas a nivel respiratorio, dos, no presentaba mejoría. Él acudió a un centro de salud. Lo primero que pensaron claramente, viendo tos, expectoración acompañado de sangre, es pensar tuberculosis en un primer momento. Mandaron a hacer los estudios de laboratorio, fue negativo para tuberculosis, pero a pesar de que fue negativo, el personal justamente de salud inició un tratamiento para tuberculosis. Pasaron los meses, claramente no iban a haber una mejoría y ahí se quedaron en duda, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar sucediendo con el paciente? Y ellos no habían tomado en cuenta los antecedentes, dentro de ellos de que es una persona que había viajado a San Martín, había consumido crustáceos procedentes justamente de ríos o lagos, que pueden haber estado contaminados con la metacercaria de Paragón. Y otro detalle, que al hacer justamente las pruebas de laboratorio, la coloración para tuberculosis, esta coloración lo que hace es destruir el huevo de Paragónimus, y por ello es que no hayan detectado justamente al parásito, por lo cual fue necesario tener muestras en fresco para poder evidenciar los huevos de este parásito. Es justamente lo que realizaron en la parte laboratorial, tuvieron que pedir muestra en fresco del esputo para poder observar los huevos operculados de Paragonimus, como están viendo aquí en la imagen inferior. Ya con respecto al tratamiento, la elección viene a ser el uso del praziquantel, pero también se ha visto buenos resultados con el uso del triclabetasol. Por último, tenemos la esquistosomiasis. Esta infección parasitaria va a ser causada por diversas especies del género Esquistosoma, pero como hemos indicado, los tremátodos se caracterizan por ser hermafroditas. Pero a pesar de ello, hay algunas excepciones, dentro de ellas justamente las especies del género Esquistosoma. Ellas presentan un dimorfismo sexual, esto quiere decir que hay un ejemplar hembra y macho, la hembra es más delgada, alargada, como están viendo aquí en el puntero, y el macho tiene un aspecto más robusto. A su vez, siendo tremátodos, cada uno de estos ejemplares va a presentar tanto la ventosa oral como la ventosa ventral, como están viendo aquí en las imágenes de microscopía electrónica. Y sobre su tamaño puede ir variando de 1 a 2 centímetros de longitud. En el caso del macho se ve más robusto. Ellos por lo general son aplanados dorsoventralmente, pero el macho como que se dobla un poco en la región ventral para poder formar un canal, tipo un conducto, que es conocido como el canal ginecóforo, en donde se va a insertar la hembra. Una vez que entran en contacto, se juntan y se quedan así de por vida para permitir justamente la formación de los huevos. Al hablar de la esquistosomiasis, inclusive por lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, estamos frente a una parasitosis desatendida, olvidada, que se mantiene en regiones alejadas y principalmente en zonas donde va a ser constante los reportes de casos. Algunos países que terminan siendo muy importantes se localizan a nivel del continente africano, otros a nivel asiático,
Pero aquí en el continente americano, ¿qué es lo que observamos? Su presencia a nivel del Caribe, en Brasil y Venezuela. Son diversas las especies de importancia médica, Schistosoma manzoni, Hematobium, Japonicum, y esto también, al menos la localización de los estadios adultos puede ir variando según la especie. En el caso de Schistosoma manzoni, ellos se localizan a nivel de las venas mesentéricas del colon. El huevo de este parásito es de fácil identificación, presenta una espina lateral. Con respecto a Schistosoma hematobius, se localiza a nivel del plexo venoso vesical. Y en el último caso que tenemos Schistosoma japonicum, también va a estar presente en las venas mesentéricas, pero en esta oportunidad, venas mesentéricas del intestino delgado. Sobre el ciclo, ya hemos mencionado un poco, ¿no? Al inicio de que hay tremátodos cuyo estadio infectivo es la metacercaria, sea en vegetales o crustáceos, como sucede con Paragonimus. Pero hay otros tremátodos cuyo estadio infectivo ya directamente puede ser la cercaria que se elimina del caracol. Y este ingresaría por la vía cutánea. Como están viendo aquí en la imagen, en la parte superior, hay personas que están nadando en un río. Y en esta colección acuática puede darse el caso que haya presencia de caracoles que actúan como el hospedero intermediario de esta especie, denominada como Schistosoma manzoni. Entonces el caracol empieza a eliminar estas cercarias. Estas cercarias recuerden que ya son el estadio infectivo. Hay algunos textos que lo catalogan tal cual como furcocercaria. ¿Por qué? Porque tiene una cola y su terminación vemos que se forma una bifurcación. Esta cercaria ya tiene la capacidad de penetrar la piel del hospedero. El ser humano es conocido como el único hospedero para este parásito. Del punto de vista epidemiológico se ha podido ver de que hay animales que sí se pueden infectar, pero no tienen así una importancia epidemiológica. Roedores, por ejemplo, herbívoros, pero el principal aquí va a ser el ser humano, al defecar cerca de estas colecciones acuáticas. Más aún si hay presencia justamente de caracoles que van a actuar como hospedero intermediario. Entonces nosotros nos infectamos al nadar en estas colecciones acuáticas, ríos, lagos, riachuelos. Y por el contacto, ahí ya se daría el ingreso de esta cercaria. Esta cercaria ingresa justamente por la vía cutánea, va a alcanzar los vasos sanguíneos, pero antes de ello, sí o sí necesita perder su cola. Entonces pierde la cola, el parásito alcanza la circulación, se transforma en un estadio conocido como el esquistosómulo, hace un pequeño pasaje a nivel del corazón, a nivel pulmonar, una pequeña maduración, pero su punto final en esta oportunidad van a ser las venas mesentéricas del colon. Ahí es donde el parásito se va a transformar en los estadios adultos, ejemplares hembra y macho. Y una vez que se unen, va a darse la formación de los huevos. Y estos huevos van a ser eliminados a través de la materia fecal. Para poder justamente continuar su desarrollo, sí o sí estos huevos necesitan caer a una colección acuática para que salga el miracidio y poder infectar caracoles. Y en esta oportunidad, los caracoles que actúan como hospedero intermediario de Schistosoma manzoni son aquellos caracoles del género Ionfalaria. Y como hemos mencionado hace poco, el ser humano tiene una importancia epidemiológica en la transmisión de esta especie, por lo cual no es catalogado como una zoonosis. Al tener como referencia de que el parásito está ingresando por la vía cutánea, hay acción o producción de enzimas que van a permitir el ingreso de este estadio del parásito, se podría desencadenar una dermatitis del tipo pruriginosa, más aún si se presenta en casos de reinfecciones, debido a una respuesta de hipersensibilidad. Esto también es catalogado como la dermatitis del nadador, pero el mayor daño en esta oportunidad van a ser ocasionados por los estadios adultos muertos del parásito, aquellos que ya están localizados en las venas mesentéricas del colon, y principalmente por el huevo. Este huevo, tengan en cuenta que está presente en las venas mesentéricas del colon, pero al final tiene que salir por la materia fecal. Esto quiere decir que atraviesa la pared intestinal, hay formación de algunas pequeñas úlceras que van a facilitar justamente la llegada del huevo al conducto intestinal.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El huevo, recuerden que dentro de él se va a ir formando una larva. Esta larva conocida como miracidio va a ir secretando enzimas, proteínas que van a generar una reacción, un proceso inflamatorio. Y esto como resultado va a permitir la formación de un granuloma. Aquí en la imagen inferior ven una representación. En la parte central está el huevo de quistosoma presenta una espina lateral. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Debido a que el miracidio ya está secretando proteínas que van a ser reconocidas por el sistema inmunológico, esto va a facilitar el reclutamiento de diversas células. Dentro de ellas, los eosinófilos, que termina siendo muy importante la infección parasitaria por un helminto, también macrófagos, neutrófilos, hay deposición de fibras de colágeno, permitiendo ahora la formación del granuloma. En la fase aguda, estos granulomas tienen un gran tamaño, casi 100 veces de lo que es el tamaño del huevo, pero en la fase crónica ya se ven bastante disminuida, llegando a calcificarse. Y en las fases finales de estos granulomas, justamente lo que puede desencadenar es fibrosis, más aún fibrosis hepática, y también la presencia de pólipos intestinales. Hay algunos casos que se ha podido detectar la llegada del huevo a nivel pulmonar, pudiendo estar asociados con fibrosis pulmonar. Dentro de las manifestaciones, esto va a ser dependiente de la fase. En la fase aguda, recuerden que el parásito está ingresando por la piel, entonces hemos indicado un punto, un signo muy importante que va a ser la dermatitis del nadador, lesiones a nivel cutáneo. En personas que no son propias de una región endémicas, esto se puede exacerbar y esto es catalogado como la fiebre de Katayama, la cual se va a caracterizar justamente por presencia de fiebre, sudoración, escalofríos, mialgia, tos secas justamente por la llegada del parásito a nivel pulmonar. Recuerden que durante su migración alcanza la circulación, hace un pequeño pasaje a nivel pulmonar que justamente va a estar asociada con una tos del tipo seca. Hay daño hepático, sí, pero en esta oportunidad en la fase aguda es del tipo discreto. En comparación de la fase crónica en la cual ya se está presentando tejido fibrosado, y también los granulomas se presentan calcificados. Esto podría generar en la persona daño a nivel hepático, hepatomegalia, esplenomegalia, e inclusive también asociado con ascitis o la presencia de varices a nivel del esófago. En regiones que son endémicas como Brasil, es común ver en la población infantil un signo muy importante, ¿no? Abdomen todo voluminoso, que es catalogado como barriga de agua. Pero en esta oportunidad se debe justamente al daño que se está presentando a nivel hepático y del vaso, la hepatomegalia y la esplenomegalia. En el diagnóstico, tengan en cuenta que el huevo va a ser eliminado a través de la materia fecal. Entonces, la primera elección sería hacer un examen parasitológico de heces para detectar al huevo de este parásito, que se caracteriza por presentar una espina lateral. Ya que el huevo necesita atravesar la pared intestinal, hay daño, se pueden formar úlceras y a partir de ellos se puede obtener muestra biológica para poder encontrar el estadio del parásito. Entonces, mediante una biopsia, ustedes también podrían observar los huevos de Schistosoma manzoni. Y en caso estos no sean detectados, se tendría que complementar con las pruebas inmunológicas, sea ELISA o Western blot. Y a su vez, recuerden que el parásito ya tiene un miracidio formado dentro. Hay proteínas que está secretando, les denominan las proteínas de excreción y secreción. Y como son proteínas propias del parásito, estas pueden ser detectadas por las pruebas inmunológicas, catalogadas como coproantígenos. Y con relación al tratamiento, la elección viene a ser el uso del praziquantel. Observando aquí en el mapa, ¿qué es lo que sucede? Al menos tomando como referencia las regiones que tienen importancia epidemiológica. Perú no se encuentra dentro de ellas, pero sí podríamos mencionar a Brasil. Solo que recuerden que es nadar en colecciones acuáticas, colecciones justamente de agua dulce, ríos, lagos, riachuelos. No tiene nada que ver con el ambiente marino. Otro país que tiene importancia vendría a ser Venezuela, y esto nos coloca como una alerta, ¿no? De al menos que ustedes puedan conocer este parásito y quién sabe, en algún momento se dé la detección de un caso, vamos a colocarlo así entre comillas, importado de quistosomiasis.
pero lo ideal es que ustedes sepan cómo reconocer, saber cuáles son las manifestaciones asociadas con esta parasitosis. Pero a pesar de ello, de que nuestro país no reporta casos justamente de quistosomiasis, deberíamos colocar también otra alerta debido a que aquí en nuestro país sí hay ejemplares o especies de Bionfalaria del caracol que actúa como hospedero intermediario de Schistosoma manzoni. Y hace algunos años, más o menos lo que fue en 1970, hubo unos investigadores brasileños que fueron a la región amazónica de nuestro país, se percataron que habían ejemplares de Bionfalaria, se lo llevaron a su territorio y los estudiaron en laboratorios. Y ellos lo que hicieron es ver si los caracoles de Bionfalaria de Perú son susceptibles para actuar como hospederos intermediarios de este parásito. Y mediante sus estudios pudieron verificar que sí, que eran susceptibles, se desarrollaba parte del ciclo del parásito hasta la eliminación de las cercarias que son el estadio infectivo, por lo cual termina siendo algo bastante grave, ¿no? Porque imagínense de que se llegue a dar el caso de una persona estar infectada con quistosoma, llegue a nuestro país, defeque cerca de colecciones acuáticas que presentan estos caracoles, y más aún tomando como referencia que este caracol tiene una amplia distribución en nuestro territorio a nivel de la parte o en el interior de nuestro país, lo que es Cajamarca, en Ancash, en Cusco, pero también departamentos del litoral, dentro de ellas, claramente, como se indica aquí, en Lima, en La Libertad, Tumbes y Piura. Pero tengan en cuenta que esto por el momento se ha visto de forma experimental, esperemos que no se dé a futuro un establecimiento del ciclo de este parásito. Bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta, pueden aprovechar en este momento. No sé si ustedes habrán conversado internamente entre ustedes para ir definiendo las fechas de los exámenes finales, principalmente para que no se les cruce, ¿no? Con tanto caos que va a ser esa semana. Y recordando de que hay dos feriados, el 8 y el 9 de diciembre, eso hace que se extienda la semana de finales y también de los exámenes sustitutorios. No sé si han conversado entre ustedes, han llegado tal vez algunas fechas tentativas para poder tomar el examen teórico, el último examen teórico. ¿Qué han visto? A ver, creo que mandar un mensaje. Si es posible, vayan conversando entre ustedes. Al menos hablé con la delegada del grupo de los miércoles ayer y me dijo que una posible fecha sería el 16 de diciembre. Pero no sé cómo estarán ustedes con sus otros cursos, principalmente lo que es morfofisiología, ¿no? Que creo que es más pesado también para ustedes. Si ya han definido una fecha de ese curso, más que todo para que no se cruce tanto, ¿no? O evitar de que hayan dos exámenes en un día. Yo sí al menos les diría eso, de que vayan conversando entre ustedes toda la promoción, ver qué fechas son posibles, más adecuadas para ustedes, y también porque, quién sabe, haya alumnos que no sean de aquí de Lima, vayan a viajar por fin de año, visitas familiares, y en caso se dé un sustitutorio que no se llegue a esas fechas, ¿no? Creo que la mayoría de los cursos, los docentes van a querer terminar antes de las fechas festivas. Recording stopped. ¿Alguna consulta? Todo claro, entonces, si es posible, vayan conversando entre ustedes en todo caso.